Ok, hermanos, le hice un pequeño cambio a esta parte de aquí, a este punto, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy importante que nosotros hablemos de esto, porque ustedes saben cómo se dice de que se comieron el fruto prohibido, y que ese fue el pecado de Adán y Eva, que la fruta prohibida, que fue el sexo. Es muy importante que nosotros le digamos a la gente, no fue el sexo su pecado. Dios los había bendecido como pareja. Y nosotros vemos en Génesis 1, 27, 28 y el 2, 19 al 25. El 27 a 28 dice que Él les dice, fructificad, multiplicaos y señoread sobre los peces del mar. O sea, les da una bendición. Y el 2, 19 al 25 nos dice que cuando Él crea a la mujer, y luego dice que la trae a Adán y dice que le dijo dejar el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y una cosa muy importante dice, los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces todo eso es muy importante, hermano, para decirle a la gente, el sexo no fue el pecado. No fue el pecado, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿qué era entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque esa es parte de las tareas que le dejamos a los hermanos. Bueno, el árbol de la ciencia del bien y el mal, obviamente era, si era un árbol. No sabemos cuál era, no sabemos qué fruta, qué árbol. Nada más sabemos que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el pecado es en sí la desobediencia a la orden de Dios, que Dios le dice no coman de esto. Ahora fíjense, mediante la obediencia nosotros aprendemos, ¿verdad? Pero mediante la desobediencia aprendemos, pero a la mala. Hay cosas que Dios nos dice no haga esto y si nosotros lo hacemos también aprendemos. Ahora Adán y Eva no conocían el mal, conocían el bien, pero cuando hicieron el mal conocieron el bien y el mal. Entonces, en sí el árbol de la ciencia del bien y del mal es cuando ellos desobedecieron a Dios. Y, y eso es, no, otra vez el árbol en sí hasta cierto punto no es tan relevante. Es decir, ¿cuál era exactamente? Bueno, el punto era que a través de su acción de pecar, ellos se dieron cuenta que hicieron mal. Ellos no sabían eso antes. Ellos supieron la diferencia entre el bien y el mal y es lo que Dios les dijo que iba a pasar si ellos comían. Ok, ese es el punto número 4. Ok, el punto número 5. El pecado siempre se extiende. Entonces, muy importante también porque como la lección se llama el origen del pecado y de aquí ya estamos metiéndonos a todo lo que provoca el pecado, todo lo que produce el pecado. O sea, el pecado no se queda nada más ahí, el pecado sigue haciendo un daño permanente, ¿verdad? Eso es porque a veces hay gente que dice, bueno, si a ti te hace feliz, pues hazlo. Al cabo eres tú, nadie más va a salir afectado. Ese pensamiento es un pensamiento mentiroso, porque el pecado siempre nos afecta a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a poner un ejemplo. Eh, el alcohólico, ¿verdad? El que es borracho. Bueno, el borracho no solo sufre él, sufre su esposa si es casado, sufren sus hijos, sufren sus padres, sufre mucha gente. ¿Verdad? Si trabaja en un lugar, sufre el lugar donde trabaja, o sea, tiene muchas consecuencias el pecado y en su cuerpo puede tener consecuencias, puede adquirir una enfermedad que lo va a matar. Bueno, aquí dice, la mujer comió, pero también lo dio a su marido y él comió, o sea, no se quedó con ella, sino ya ahí se pasó a otra parte, ¿verdad? Dice 1 Corintios 5, 6, la primera o la segunda parte de 1 Corintios 5, 6 dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que la levadura es algo que se pone en la masa y la contamina y eso es así, o sea, se extiende, así es el pecado también. El pecado, nosotros a veces practicamos un pecado o se mete pecado en la iglesia, por ejemplo, la amargura
uno se resiente con otro, luego ya no confía en nadie, o sea, llega al punto, este le comenta a otro y el otro se llena de la misma amargura, de la misma desconfianza. Ahora fíjese, ¿qué cree usted que quiere decir este versículo? Entonces, ese es un tiempo de trabajo ahí. Pueden decirles, a ver, contesten eso y luego lo vamos a compartir. Ustedes deciden cuánto tiempo. Nada más acuérdense que hay 1 hora para la clase, ¿ok? Bueno, número 6. Esto es como para extender. El punto 6 es como para expander el tema del punto 5. Dice, fíjese, muchos son afectados por el pecado. Uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Júntese a 5 hermanos más y piensen en todas las cosas que pasa cuando una persona casada comete adulterio. Piense desde el punto de vista del cónyuge engañado o engañada. Piense en la familia de las personas que cayeron en el adulterio. Piense en los hijos de las familias, etcétera. Al final comparta sus comentarios con el grupo. Ok, eso está fácil, eso no es difícil de explicar. Trabajo semanal, investigue. Déjenme ver, hermanos. Esto no está actualizado aquí. Bueno, esto lo vamos a actualizar. Esta parte de aquí no va aquí. Castiga a Dios. Ahí están las lecturas. Yo las voy a revisar, ¿ok, hermanos? Las voy a revisar estas. Pero lo último es ya solamente dejarles a los hermanos el trabajo semanal, ¿ok? Y eso es todo, mis hermanos. Ese es el punto 7. Cualquier pregunta me llaman. Me pueden escribir. Mi correo electrónico, ustedes ya lo conocen. Mi correo electrónico es Pastor Eric. Aquí se mira Pastor Eric @live.com, ¿verdad? Ese es mi correo. Ok, esta parte la voy a revisar y yo les digo, hermanos, ok. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Oro por ustedes. Hermano Baiza, hermano José, Leslie, hermano Mario, hermana Maura, hermana Betty, hermana Vivi, que todos y cada uno puedan seguir haciendo su trabajo. Gracias por su trabajo, hermanos. Honremos al Señor, glorifiquémoslo bien, preparémonos mucho, oremos por nuestros alumnos, bendigámoslo, pidámosle al Señor mucha sabiduría, mucho discernimiento para presentar una palabra buena que nos bendiga y que bendiga al pueblo también. Amén, mis hermanos. Les amo mucho en el Señor, les respeto mucho. Seguimos adelante. Bye bye.